El terror no es solo ficción. En este canal, te contaremos historias reales que te helarán la sangre. Historias que te harán cuestionar lo que crees saber sobre el mundo. Comencemos. El susurro de la oscuridad. Una noche, mientras dormía, caí en una de esas inevitables parálisis de sueño. Estaba acostado de lado, como suelo hacerlo, cuando de repente sentí que algo subía a mi cama por detrás de mí. Mi cuerpo quedó completamente inmovilizado, y una presencia fría me sujetó con fuerza. Lo más aterrador llegó cuando esa entidad se inclinó hacia mi oído y me susurró repetidamente: «Ya les hicimos el trabajo». No entendía el significado de esas palabras, ni si se referían a mi familia, a mis amigos, o quizás a algo mucho más profundo. Apenas pude respirar, y cuando finalmente logré salir de la parálisis, volteé para comprobar si alguien más estaba allí. No había nadie, pero el espacio junto a mí estaba tibio, como si alguien realmente hubiera estado allí hacía apenas unos segundos. El misterio de ese trabajo sigue sin respuesta, pero la sensación de que algo intangible acecha en la oscuridad persiste, dejándome más preguntas que respuestas cada vez que cierro los ojos por la noche. La sombra de Oaxaca. La pesadilla comenzó en la casa familiar, una construcción abandonada por 17 años, sin más que puertas y ventanas recién instaladas. Mis padres decidieron mudarnos allí durante la pandemia, buscando un refugio seguro lejos de la ciudad. Estábamos rodeados de silencio, soledad y un bosque que parecía mirarnos desde la oscuridad. Esa noche, me dejaron sola con mi hermano mayor, que dormía como si nada pudiera despertarlo. Alrededor de las 3 de la madrugada, experimenté una parálisis del sueño. Sin poder moverme, abrí lentamente los ojos y vi, en la sala, una figura oscura y alta con cabello extremadamente largo que casi tocaba el suelo. No estaba caminando, estaba flotando, y sus manos se extendían con uñas largas. Su rostro pálido y de ojos blancos me observaba con una intensidad sobrenatural. Intenté cerrar los ojos y convencerme de que era un sueño, pero al abrirlos de nuevo, la criatura estaba más cerca. Con cada parpadeo, se acercaba más y más, hasta llegar a la puerta de mi cuarto. Su presencia era tan perturbadora que incluso mi chihuahua, paralizada por el miedo, no pudo ladrar. Inmóvil y aterrada, recé desesperadamente, rogando que fuera solo un mal sueño. La figura pareció encontrar un límite en la luz de mi habitación y se desvaneció lentamente. Aproveché ese instante para correr al cuarto de mi hermano, buscando refugio. Pasé el resto de la noche en su cama, tratando de no cerrar los ojos por miedo a que esa cosa regresara. Cuando mis padres volvieron, les conté lo sucedido. Me dijeron que era algo común en el pueblo, un tipo de leyenda local, y me aseguraron que, de alguna manera, tuve suerte de haber sobrevivido a ese encuentro. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a decirme que solo fue un sueño. Pero sé lo que vi. Un ser oscuro que parecía leer mi mente y que se quedó justo al límite de mi cuarto, esperando el momento perfecto para entrar. Esta experiencia dejó en mí una marca imborrable, un recuerdo tan real como el miedo que sentí esa noche en Oaxaca. La cachetada de la muerte. Desde pequeña, las noches siempre han sido una mezcla de sueños y pesadillas que parecían entrelazarse con la realidad. Una de las más vívidas ocurrió cuando tenía alrededor de 8 o 9 años. Era de día, pero en mi sueño, me encontraba viendo todo desde una perspectiva superior, como si mirara desde el techo de mi habitación. Sin embargo, lo extraño era que desde esa posición yo me veía a mí misma, pero también podía ver una figura oscura y escalofriante. Era como una versión de la muerte, con una capucha negra, mangas largas y anchas que caían alrededor de un cráneo, y huesos visibles que se asomaban de las mangas. No sé cómo explicarlo, pero era a la vez yo y algo más. Recuerdo que en ese estado, la figura, que también era yo, tomó impulso y de un momento a otro, me soltó una cachetada que hizo que despertara con un dolor real.
Me levanté sobresaltada, aún sintiendo el ardor en mi mejilla. Corrí llorando hacia donde estaba mi mamá y le dije, entre sollozos, que la muerte me había golpeado. Al principio no entendió, pero cuando me miró de cerca, vi en sus ojos una mezcla de sorpresa y temor. Tenía una marca roja en mi mejilla, una huella que no tenía explicación. Hasta el día de hoy, sigo sin entender qué fue lo que ocurrió esa mañana y qué era esa figura que vi en mis sueños, o si tal vez, de alguna forma, la pesadilla había sido más real de lo que podía imaginar. Una voz sin sentido: cuida a tu bebé. Durante mi embarazo, tuve 3 sueños perturbadores en los que una persona desconocida me repetía la misma frase inquietante: cuida a tu bebé porque alguien no quiere que nazca. Todo empezó cuando tenía alrededor de 7 meses de gestación. En el primer sueño, estaba acompañada de mis padres y mi esposo en unos edificios, caminando y buscando algo o a alguien. La escena parecía tranquila hasta que, de repente, una señora se me acercó, me miró a los ojos y, sin preámbulos, pronunció esa extraña advertencia. No le di mucha importancia en ese momento, pero algo en su mirada quedó grabado en mí. Más tarde, ese mismo día, tomé una siesta. En el segundo sueño, me encontraba en un parque rodeado de árboles y un lago sereno. Mientras caminaba, un hombre mayor se acercó, me tomó del brazo y con una expresión seria, repitió la misma frase, con las mismas palabras. Desperté asustada, sin poder sacudirme el malestar. Aunque intenté racionalizarlo, me pregunté por qué había tenido el mismo mensaje en sueños 2 veces en un solo día. Pero lo más impactante ocurrió esa misma noche. Soñé que estaba con mi esposo en una plaza y decidimos entrar al cine. Mientras hacíamos fila en la dulcería, la persona detrás del mostrador me miró fijamente y, de repente, me dijo la misma frase: cuida a tu bebé porque alguien no quiere que nazca. Esta vez me desperté de inmediato, con una angustia que no podía sacarme de encima. Desde entonces, la frase se convirtió en una advertencia que me rondaba en la cabeza cada día de mi embarazo. Me volví cuidadosa, atenta a cada señal y detalle, como si esa advertencia fuera una señal de que debía proteger a mi bebé de algo que no podía ver, pero que, de algún modo, se sentía muy real. Los susurros y el llamado del ángel extraño. Historia. Hubo una época en la que mis sueños se convirtieron en escenarios intensos, con seres que parecían ansiosos por hablarme. Uno de esos sueños aún me pone los pelos de punta cuando lo recuerdo. Todo empezó con lo que parecía un despertar normal, pero algo estaba raro. Había dormido 2 días seguidos y desperté ya entrada la noche. Fui a cenar y, mientras hablaba con mi familia, escuché que alguien tocaba desesperadamente el zaguán de la casa. Salí corriendo y al asomarme, vi a un hombre tirado junto a la casa vecina. Su cuerpo parecía inflado, como si hubiese caído desde una altura tremenda. Sus ojos saltones eran un detalle perturbador. Llamé a mis padres, evitando que mi hermanita viera la escena. Aterrado, me metí a la casa, pero una ola de náuseas me hizo correr hacia el baño. Cuando intenté abrir la puerta, sentí una resistencia desde el otro lado. Forcejeé hasta que logré empujarla, y la puerta se desplomó hacia adentro. Asustado, corrí a buscar a mi abuelita, quien siempre había sido devota y muy unida a Dios. Le dije que había algo en el baño, algo que yo no podía enfrentar solo. Volvimos juntos, y al mirar de nuevo hacia adentro, lo vi, era yo, sentado sobre la taza del baño, mirándome con esos mismos ojos saltones y señalándome con el dedo. La escena se volvió caótica, y el sueño cambió. Me encontré rodeado de imágenes y situaciones intensas que no lograba entender, hasta que todo se tornó negro. Fue entonces cuando empecé a escuchar susurros, y apareció algo que parecía salido de una pesadilla. Una figura que parecía estar formada de partes humanas y trozos de papel, como si se tratara de una especie de ángel de los relatos de Enoch. Esta figura me miró y habló directamente, diciéndome con voz profunda: César, ya vimos que estás listo. La forma en la que me llamó
tan directa y clara, me heló. Nunca me habían hablado de esa manera en un sueño. Al despertar, sentí que había algo más allá del sueño, como un mensaje o una advertencia. Contarle a mi abuela fue un alivio. Me escuchó con calma, aunque parecía preocupada. Después de ese día, una señora de confianza me dijo que quizás debería hablar con alguien que supiera de dones, alguien que pudiera ayudarme a entender qué significaba realmente aquel encuentro. El visitante que me busca en el sueño. En esos días de exámenes finales, vivía agotada. Apenas dormía y mi cuerpo sentía el peso del cansancio acumulado. Sin embargo, una noche fue diferente. Caí profundamente dormida y al poco tiempo experimenté una parálisis de sueño, una que fue mucho más fuerte de lo que había sentido antes. No podía moverme y de pronto sentí como alguien se sentaba al borde de mi cama. Fue entonces cuando escuché su voz, clara y firme. Llevo mucho tiempo buscándote, pero no podía encontrarte porque es la primera vez que reencarnas como humano. Mis ojos se abrieron de terror. No podía despertar ni liberarme. Y esa voz seguía hablando, firme y tenebrosa. Tú no perteneces aquí, continuó. Pero aún no puedo llevarte conmigo porque aún no cumples tus 13 vidas. Intentaba moverme o pedir ayuda, pero estaba completamente inmóvil, atrapada en el pánico. En un intento desesperado, intenté hacer que todo se detuviera, pero la figura invisible siguió, casi como si estuviera recitando mi destino. Cuando mueras, no irás al cielo ni al infierno, porque no perteneces ahí. Y en ese momento supe que aquello no era solo un sueño. Cada palabra se sentía más real de lo que podía soportar. Desperté de golpe, llena de miedo, y lo primero que vi fueron marcas en mis manos. No había nadie más en casa, pero aquellas marcas eran prueba de que alguien o algo había estado conmigo esa noche. El doble en mis sueños. Cuando no soy yo. Hace aproximadamente 6 años, comencé a experimentar sueños lúcidos. Sabía que estaba soñando, pero a diferencia de lo que dicen, nunca logré controlarlos. Cada vez que me sucedía, sentía un miedo profundo, pues aunque sabía que estaba dentro de un sueño, tampoco podía moverme, quedando atrapada en una especie de parálisis aterradora. Con el tiempo, empecé a reconocer cuando esos sueños lúgubres iban a ocurrir, hasta el punto de temerle a dormir. Pero hubo uno en particular que jamás he podido olvidar. Me quedé dormida una tarde, y el sueño comenzó tan real que, por un momento, no pude distinguir si estaba soñando o si era la realidad. En el sueño, estaba acostada, hablando por teléfono con alguien. Fue en ese instante cuando algo me hizo darme cuenta de que no era yo quien respondía. Escuchaba mi voz hablando al otro lado de la línea, como si estuviera manteniendo la conversación, pero yo sabía que no era yo quien controlaba esas palabras. De repente, sentí una presencia frente a mí. Era una sensación asfixiante. Sabía que algo estaba en la habitación, frente a mi cama. Aterrorizada, intenté hablar, pero no lograba pronunciar palabra alguna. Tomé mi teléfono, con la intención de advertirle a la persona en la llamada que no era yo quien estaba hablando, y comencé a escribir un mensaje frenéticamente. Pero antes de que pudiera enviarlo, sentí como algo me jalaba los pies. Fue una sensación tan real, como si unas manos invisibles me arrastraran sin piedad. La desesperación me abrumó. Cerré los ojos y, con toda la fuerza que tenía, comencé a repetirme: es un sueño, despierta, despierta. Finalmente, abrí los ojos, y ahí estaba, acostada en la misma posición exacta del sueño. Todo a mi alrededor estaba igual que en el sueño, incluso la hora y la luz en la habitación. Me quedé inmóvil, sintiendo como la fina línea entre los sueños y la realidad acababa de romperse, y desde entonces, ese sueño se convirtió en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. El sueño de las agujas, un llamado de fe. Una noche, mientras dormía,
Tuve un sueño tan real que aún lo siento en mi piel. Me vi crucificada en mi cama, no con clavos, sino con agujas largas y finas que perforaban mis manos y pies, como en una imagen de Jesucristo. Mis brazos extendidos estaban sujetos al colchón, y mis pies, uno sobre el otro, también perforados. Era una visión extraña, casi sagrada y aterradora. En el sueño, mi espíritu flotaba arriba de mi cuerpo, como si pudiera observar cada detalle de mi propia crucifixión. Desde esa perspectiva, sentía el dolor y la impotencia, y comencé a gritar con todas mis fuerzas: «Ayúdame, Dios mío», una y otra vez, con el alma entera. Reuniendo cada fragmento de fuerza, logré sacar una de mis manos junto con la aguja que la atravesaba. Aún sintiendo el dolor, liberé mi otra mano y, con la aguja aún clavada, saqué la última que unía mis pies. Al final, ya libre, me enderecé y exclamé: «Gracias, Dios mío». Al instante, desperté y mi corazón latía desbocado. Lo más extraño fue notar que mi cuerpo estaba exactamente en la posición en la que había estado en el sueño. Mis brazos abiertos, mis pies juntos, uno sobre el otro. Me levanté de inmediato, aún conmocionada. Me arrodillé y comencé a orar, agradecida, con el corazón lleno de gratitud y una paz indescriptible que me acompañó desde aquel sueño tan revelador. El reflejo oscuro. Un encuentro en el espejo. Una noche, cuando tenía alrededor de 17 o 18 años, me acosté como de costumbre, sin imaginar que ese sueño se quedaría grabado en mi memoria. Todo comenzó de forma extraña pero familiar. Soñaba que estaba en mi casa y de repente sentí ganas de ir al baño. Me levanté, fui directo y, después de usar el sanitario, me acerqué al lavabo para lavarme las manos. Mientras me lavaba, levanté la vista y me miré en el espejo. Todo parecía normal, así que agaché la cabeza para enjuagarme, pero al levantarla de nuevo, noté algo perturbador. Reflejado detrás de mí había una figura espantosamente pálida, sin ojos, solo agujeros profundos en lugar de ellos. La boca era también un agujero oscuro, sin labios, sin nada humano. En ese momento el miedo me recorrió, pero mi cuerpo seguía paralizado. Sentí una fuerza indescriptible y un terror incontrolable cuando esa figura alzó los brazos y, a través del espejo, me sujetó con fuerza de las muñecas. Estábamos atrapados en una especie de lucha, una especie de batalla por el control. Sentía como me jalaba, intentando arrastrarme al otro lado del espejo. Desesperado, recordé empezar a orar en el sueño, recitando las palabras con todas mis fuerzas, y fue entonces que el ser lanzó un grito horrible, uno que retumbó en mi mente, que rompió el espejo y lo destruyó en 1000 pedazos. Sin saber cómo, escapé de su agarre y corrí fuera del baño. Justo en ese momento, mi cuerpo se estremeció y desperté de golpe. Nunca he vuelto a soñar algo tan real y aterrador. Desde entonces, cada vez que me miro en un espejo, siento una inquietud que me recuerda aquel encuentro con mi reflejo oscuro. El niño en la oscuridad, un parálisis de sueño inolvidable. Hace unos años, sufría de parálisis de sueño casi a diario, pero hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Me encontraba en mi cuarto, intentando dormir, cuando, de repente, quedé atrapada en ese estado familiar de parálisis. Sentí que algo estaba en la habitación conmigo, y cuando logré abrir los ojos, vi a un niño pequeño, de apenas 3 años, sentado al pie de mi cama, justo sobre mis pies. Su presencia era inquietante, pero estaba completamente inmovilizada, sin poder moverme ni hacer nada para despertarme. Intenté salir de ese estado una y otra vez, pero nada funcionaba. Lo intenté al menos 19 veces, desesperada, hasta que me agoté. Entonces, el niño comenzó a reír, una risa espantosa, tan helada que me paralizó aún más. Comenzó a gatear lentamente hacia mi pecho, acercándose cada vez más, hasta que llegó a mi cuello. Sin aviso, me rodeó con sus pequeñas manos y comenzó a ahorcarme.
Sentí la presión en mi garganta y la desesperación de no poder moverme. El miedo era indescriptible. En un instante, desperté, sintiendo aún el peso en el pecho y un leve dolor en el cuello. Mi habitación estaba en completo silencio, bañada en oscuridad, y cada rincón lucía igual que antes, pero nada me hizo sentir segura. Desde esa noche, el recuerdo de aquella presencia en mi habitación permanece conmigo, como si algo de esa experiencia se hubiera quedado para siempre en mi mente. El campo de los sueños y las monedas ocultas. Una noche, soñé que estaba en un campo de fútbol, sentado en el pasto mientras veía un partido. En algún momento, noté algo brillante entre la hierba, monedas de 5 y 10 pesos. Me incliné y, al mover el pasto y escarbar un poco la tierra, las monedas comenzaron a aparecer, una tras otra, hasta juntar más de 200 pesos. Ahí terminó el sueño, pero el recuerdo se quedó en mi mente. Semanas después, fui a ver un partido de fútbol, y al llegar al campo, me di cuenta de que era el mismo lugar de mi sueño. Recordando aquel sueño extraño, bajé la vista al pasto y me di cuenta de que había monedas de 5 y 10 pesos justo ahí. No pude resistirme y comencé a buscar. Tal como en mi sueño, fui encontrando una cantidad sorprendente de monedas, más de 200 pesos en total. Hasta el día de hoy, no dejo de preguntarme si fue solo una coincidencia o si aquel sueño me guió de alguna forma.